Los evangelios no son documentos o relatos biográficos de Jesús, sino testimonios o confesiones de fe, nacidas de la experiencia pascual de las primeras comunidades. Bienvenidos al programa Viviendo el Evangelio. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Buenas noches, hermanas y hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos a su programa Viviendo el Evangelio. Soy Francisco Gracia, saludándolos nuevamente y compartiendo con ustedes un poco el tema, lo que es la vida pastoral de la iglesia, pero más la vida de uno en cuanto a una persona. Todos los que somos bautizados somos vocacionados y que vamos viviendo en una comunidad y que vamos viviendo de una manera paralela, por así decirlo, en lo que en este tiempo pascual, en la liturgia, en la Eucaristía de todos los días, vamos escuchando y se va proclamando la carta de los Hechos de los Apóstoles, donde como después de la Pascua del Señor, una vez Cristo resucitado, se aparece a sus discípulos y pues todavía viven asombrados de poder encontrarse nuevamente con un Jesucristo vivo y resucitado después de haber tenido la experiencia de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, como aparentemente en la crucifixión de nuestro Señor pues se viene abajo todo un proyecto de un Mesías, mas sin embargo al tercer día resucita, y cómo se les aparece en un primer momento a las mujeres, que les dice: vayan y díganles a mis hermanos que vayan a Galilea, allí nos veremos, ahí los espero. Como también a los discípulos de Emaús, cómo van cabizbajos a Emaús platicando todo lo acontecido, y se les aparece Jesús, los acompaña, llegan los dos discípulos ya a Emaús. Jesucristo hace como si sigue de largo, lo invitan a quedarse con ellos y lo reconocen en la fracción del pan. Y como Jesús se desaparece, los discípulos pues se regresan presurosos a dar esa buena nueva a los apóstoles de que Jesucristo se les apareció, el Maestro se les ha aparecido, que está vivo. Cómo Él les explicó las Escrituras y cómo lo reconocieron en la fracción del pan, y van ellos saliendo de ese asombro. Es increíble para ellos todavía que Jesús haya resucitado. En el pasaje del Evangelio que se nos narró el día de ayer, en cómo todavía siguen anonadados de esta experiencia, esta manifestación de Jesús resucitado, donde pudieran ellos pensar que fuera un fantasma, fuera algo fuera de lo, pudiéramos decir, ordinario, aunque Jesucristo no es algo ordinario, es algo extraordinario, es el Hijo de Dios que se anonadó a sí mismo de esa condición divina, viene al mundo, muere en la cruz, pero Dios nuestro Padre lo glorifica en la resurrección y se nos manifiesta a todos nosotros. Y digo se nos manifiesta a todos nosotros porque en lo que escuchamos la palabra de Dios en las Eucaristías, pues vamos conociendo lo que los discípulos, siendo testigos de la palabra Jesucristo, pues se nos ha ido transmitiendo, y que vamos a ir nosotros madurando en nuestra fe, una experiencia de fe viva en una comunidad que se nos invita a participar, a vivirla, que realmente seamos cristianos católicos realmente activos, comprometidos con nuestra iglesia. Y como Jesús, volviendo al pasaje del Evangelio del domingo pasado, le dicen: denme de comer. Y esto de una manera todavía más especial, porque para todos nosotros fuera lo más ordinario decir, pues darle pescado, darle vino, lo que están comiendo los discípulos,
pero también dicen, bueno, es que un fantasma, un espíritu no come. Es no solo que haya esa incredulidad de que Jesucristo haya resucitado, sino que es una experiencia viva que realmente Cristo no muere en la cruz, pensando en que todo queda en la cruz, sino que Él resucita, está vivo y que está compartiendo la mesa también con ellos, que es un signo muy importante en Jesucristo, en las cenas, en las comidas del Señor. Esto así brevemente lo comento en nuestra experiencia que tuvimos del Congreso Eucarístico Nacional aquí en Tijuana, que el lema fue denles ustedes de comer, se menciona el Evangelio de Mateo, y que se nos presentaron varios temas referentes a las cenas de Jesús, a las comidas. Y esto pues ya hagamos de una vez el comentario completo. Quienes tuvieron la oportunidad de adquirir los videos de las charlas, de las ponencias que hubo, si no lo tienen, pues todavía en la arquidiócesis con Lucina Reyes pueden conseguir copias, que creo que vale la pena verlas, volverlas a ver, reflexionar todo esto, porque le da todavía un sentido a toda esta reflexión que tengamos. Y le digo que le da más sentido porque pues fueron obispos, fueron sacerdotes los que hicieron las ponencias. Tuve la oportunidad de conocer y platicar brevemente con Monseñor Piero Marini, que fue el encargado de las celebraciones litúrgicas de San Juan Pablo II, iba a decir el Santo Padre, y que pues me dejó mucha experiencia, mucho conocimiento, como esta persona, Monseñor Piero Marini, en ese conocimiento inmenso y ese gran equipo de liturgia que lo acompañaba, pues nos ayudan a nosotros a vivir de una manera muy especial cada Eucaristía que vivimos, y más cuando estamos sirviendo en el altar. En el breve tiempo que nos queda de este segmento, les voy a compartir un poco sobre lo que eran las primeras comunidades cristianas, o la comunidad como iglesia, o la iglesia del Señor. Nos dice aquí, los judíos denominaban al pueblo de Israel con la expresión Kad Yahvé, o asamblea de Dios reunida para celebrar el culto. No obstante, los judíos preferían denominar a su asamblea con el término sinagoga, no como en el término griego, que la palabra eclesia significaba asamblea civil del pueblo. Pero hablando ya nosotros de nuestra iglesia cristiana, según los historiadores del cristianismo primitivo, este término fue introducido por la comunidad cristiana de la lengua griega, o sea, el término como eclesia, cuando los creyentes tuvieron conciencia de que eran el nuevo pueblo destinado a anunciar el reino de Dios. La realidad de la iglesia comprende dos dimensiones: la convocación de Dios hecha a los hombres por Jesucristo para la salvación, y la congregación de los convocados para compartir los bienes de la salvación. Esto es a lo que todos nosotros estamos llamados a ir transmitiendo, esta fe que vivimos y profesamos a nuestros familiares, nuestros amigos, nosotros que estamos casados, pues en un primer momento a nuestros hijos, si es oportuno o es necesario a veces también compartirlo con la esposa, pero también, y no nomás yo en lo particular, sino cada uno dentro de nuestras familias, en la medida en que nosotros vamos madurando en la fe, vamos adquiriendo conocimiento, no para nuestra propia formación personal, sino que realmente seamos también nosotros, como lo dice el documento de Aparecida, discípulos y misioneros, que nosotros podamos en un primer momento ser dóciles a la acción del Espíritu Santo, es decir, Dios me llama a servir más también en mi iglesia, pues buscar la oportunidad, los medios para poder adquirir, tener más conocimientos que nos ayuden a consolidar una fe, no una fe, sino la fe que profesamos, que la transmitamos a nuestros
hijos, a nuestra familia, también en nuestras comunidades, nuestro trabajo, la escuela, la calle, como lo he comentado, que ahí va uno al banco, a algún lugar público, pues de no asustarnos, espantarnos. En este sentido, se lo digo, yo cargo una cruz, un Cristo papal, que hace 2 años me lo dieron en el seminario menor, en la misa que se hace de envío del Espíritu Santo al inicio del ciclo escolar del seminario. Entonces pues yo tuve la oportunidad, la bendición de que se me hubiera dado una, y es con la que yo de ese momento pues no me la quito, o me la quito para dormir, para bañarme, en fin, ¿no? Pequeños detalles que no tendrían trascendencia, pero sí que nunca se me olvide a quien yo le sirvo, ya sea en mi responsabilidad como padre, como esposo, como hermano. Pues es a Cristo mismo, a través de todas estas personas, que me toca la oportunidad y la obligación de servir, pues hacerlo, que todo sea en el nombre de Cristo y para ir trabajando a instaurar el reino de Dios aquí en la tierra, porque nunca es tarde y siempre es un tiempo oportuno para evangelizar, y esto es lo que realmente todos tenemos que hacer para seguir manifestándonos como una iglesia viva, creyente. En el tiempo de este primer segmento se nos termina y regreso después de este corte. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Buenas noches nuevamente, hermanas y hermanos. Algo que quiero compartirles también y hacer el comentario: quienes nos están escuchando a través de la radio nos pueden también seguir a través de internet en nuestra www.tjcatólico.com, y quienes quieran compartirnos algún comentario o sugerencia nos pueden llamar al teléfono de cabina al 608-3652. Bien, continuamos lo que es la comunidad eclesia. También nos dice el término iglesia nos traduce 3 realidades: la asamblea litúrgica convocada para celebrar la palabra de Dios y el culto de la nueva alianza, también la comunidad local de los cristianos que viven en un determinado lugar, y la iglesia universal de todos los creyentes esparcidos en todas las comunidades por el mundo. Esto así brevemente pues lo podemos ir ubicando como iglesia, pues todos los días en todas las parroquias de la diócesis se celebra por lo menos una vez al día la Eucaristía, la acción de gracias, ya sea en la mañana, por la tarde, y es como iglesia como nos reunimos precisamente a darle ese culto de la nueva alianza, o sea que escuchamos la buena nueva, celebrar la palabra de Dios y la cena del Señor como antiguamente lo hacían los apóstoles. También tenemos esa comunidad local que viene siendo digamos dimensionándolo dentro de lo que es la iglesia universal, la iglesia católica en el mundo, pues estamos también nosotros como diócesis, la diócesis de Tijuana, pero ya en un contexto también la ciudad de Tijuana como una arquidiócesis, como la sede de la provincia de la Baja California. Y bien, digamos, radicalmente nace la iglesia de la fe pascual, o se congrega después de la Pascua como comunidad gracias a la resurrección de Jesús y a la efusión del Espíritu. Los miembros de la iglesia se consideran el pueblo santo de Dios. Por esta razón se da el nombre de consagrados. Esto aquí les voy a compartir también nuevamente las citas bíblicas que les invito en la medida de sus posibilidades y para ir
dándole fundamento a los comentarios que les hago, lo que les comparto de los libros que también yo me documento, las citas bíblicas. Por ejemplo, de esta que les doy es la primera de Corintios, capítulo 6, versículo 2. También se nos da el nombre de elegidos, lo vemos en Romanos 8:33, y llamados en Romanos 1, versículo 6. Con todo esto, el nombre que prevalece será el de cristianos, es Hechos capítulo 11, 26. Esto, si nos vamos a las citas bíblicas que les mencioné, podemos ir viendo en la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, cómo se va estructurando lo que es nuestra iglesia. Entonces podemos ir nosotros, pues en ocasiones se nos pregunta, ¿no?, ¿por qué iglesia? ¿Por qué cristianos? Y muchas veces lo hacen para cuestionarnos qué tan realmente estamos nosotros viviendo esta vida de comunidad de iglesia como creyentes. Esto se los comento porque ya ahorita es muy común en muchos centros comerciales, en muchos lugares que digo yo entre comillas estratégicamente posesionados, los testigos de Jehová, que pasa uno y lo abordan y le empiezan a uno a preguntar. Quizás en algunos de nosotros pues nos puedan hacer algún comentario alguna pregunta más bien sobre nuestra fe, sobre la Biblia, y pues no sabemos ni qué contestarles. Entonces sí es importante en nuestras respuestas y en lo posible poder fundamentar, darles, si no es posible una cita bíblica, sí el contenido de la cita, para que nosotros podamos ir pues dando testimonio de que somos una iglesia viva, aparte de creyente, que conocemos de nuestra fe que profesamos. Algo que quiero compartir en este sentido y que también nos invita el Santo Padre, Papa Francisco, donde nos habla, nuevamente les comento, de la exhortación apostólica del Santo Padre Francisco. Aquí nos da en el numeral 193, fidelidad al Evangelio para no correr en vano. Nos dice: el imperativo de escuchar el clamor de los pobres se hace carne en nosotros cuando se nos estremecen las entrañas ante el dolor ajeno. Releamos algunas enseñanzas de la palabra de Dios sobre la misericordia para que resuene con fuerza en la vida de la iglesia. El Evangelio proclama: felices los misericordiosos porque obtendrán misericordia. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 7. En otro punto, el apóstol Santiago enseña que la misericordia con los demás nos permite salir triunfantes en el juicio divino. Hablad y obrad como corresponde a quienes serán juzgados por una ley de libertad, porque tendrán juicio sin misericordia el que no tuvo misericordia, pero la misericordia triunfa en el juicio. En este texto, Santiago se muestra como heredero de los más ricos de la espiritualidad judía del post-exilio, que atribuía a la misericordia un especial valor salvífico. Rompe tus pecados con obras de justicia y tus iniquidades con misericordia para con los pobres, para que tu ventura sea larga, como nos lo menciona en Deuteronomio capítulo 4, versículo 24. En esta misma línea, la literatura sapiencial habla de la limosna como ejercicio concreto de la misericordia con los necesitados. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Más gratificante lo expresa el eclesiástico: como el agua apaga el fuego llameante, la limosna perdona los pecados. Y ya en el numeral número 194 nos dice: es un mensaje tan claro, tan directo, tan simple y elocuente que ninguna hermenéutica eclesial tiene derecho a relativizarlo. La reflexión de la Iglesia sobre estos textos no deberían oscurecer o debilitar su sentido exhortativo, sino más bien ayudar a asumirlos con valentía y fervor. ¿Para qué complicar lo que es tan simple? Los aparatos conceptuales están
para favorecer el contacto con la realidad que pretenden explicar y no para alejarnos de ella. Sí, eso es realmente la práctica pastoral que tenemos o que debemos y estamos llamados a realizar. Nos invitan con una contundencia a una vivencia del amor fraterno, al servicio humilde y generoso, a la justicia, a la misericordia con el pobre. Entonces todo esto nos lleva realmente lejos de estar nosotros haciendo un trabajo proselitista por la iglesia, pues nosotros más bien con nuestro testimonio de vida vamos a ser personas atrayentes, recordando también en el Evangelio cuando uno de los apóstoles le pregunta a Jesús: ¿cómo sabrán que somos discípulos tuyos? Y Jesús les contesta: cuando vean cuánto se aman entre ustedes. Entonces esa es realmente un llamado más que podemos nosotros no interpretar, sino leer de las Sagradas Escrituras y recibir, como es la palabra de Dios, un mensaje de salvación para todos y cada uno de nosotros, porque realmente pues, estamos llamados a regresar a la casa del Padre. Dios Padre, en su infinita misericordia, en ese amor tan grande que nos tiene, nos da el don de la vida. Con el don de la vida nos da también un don precioso, que es el de la libertad. Aquí recuerdo en el libro de las Confesiones de San Agustín, donde nos hace así un comentario: Dios, que nos creó sin nuestro consentimiento, no nos puede salvar sin nuestro consentimiento. O sea, que toda nuestra vida sea en realidad una experiencia de un Jesucristo vivo, resucitado, en el que compartimos todo lo que tenemos y tratando de hacerlo realmente con el más necesitado. Entonces tenemos nosotros que ir viendo nuestra realidad, el mundo en que vivimos, la sociedad en la que nos movemos, quiénes son nuestro prójimo más necesitado, que no caigamos en un activismo, que no busquemos siempre nosotros el protagonismo, sino que podamos hacerlo nosotros de una manera sencilla, discreta, sin buscar los reflectores, pues ir trabajando, haciendo esa imitación, por así decirlo, de los apóstoles, de las primeras comunidades cristianas, y que poco a poco en este caminar en nuestra vida podamos ir transformando esta sociedad que vemos tristemente en los periódicos, cómo vuelve otra vez ese tiempo de violencia aquí en Tijuana. Entonces nosotros tenemos que, a través, en un momento de oración, pero también de la acción, que podamos retomar, acercarnos nuevamente a Dios, pidiendo que tenga piedad, misericordia de nosotros, que nos ayude a poder salir adelante de esta ola de violencia rampante que estamos padeciendo nuevamente en esta ciudad. El tiempo se nos agota de este segundo segmento. Regresamos después del corte. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Continuamos, hermanos y hermanas, buenas noches. Les comparto algo de lo que viene en el numeral 195 de la exhortación apostólica La Alegría del Evangelio, como esto último que les comentaba sobre seguir el ejemplo de los apóstoles y cómo hacerlo realidad o cómo vivirlo en nuestra realidad. Dice: cuando San Pablo se acercó a los apóstoles de Jerusalén para discernir
si corría o había corrido en vano. Podemos leer en Gálatas capítulo 2, versículo 2. El criterio clave de autenticidad que le indicaron fue que no se olvidara de los pobres. Este gran criterio para que las comunidades paulinas no se dejaran devorar por el estilo de vida individualista de los paganos tiene una gran actualidad en el contexto presente, donde tiende a desarrollarse un nuevo paganismo individualista. La belleza misma del Evangelio no siempre puede ser adecuadamente manifestada por nosotros, pero hay un signo que no debe faltar jamás: la opción por los últimos, por aquellos que la sociedad descarta y desecha. A veces somos duros de corazón y de mente, nos olvidamos, nos entretenemos, nos extasiamos con las inmensas posibilidades de consumo y de distracción que ofrece esta sociedad. Así se produce una especie de alienación que nos afecta a todos, ya que está alienada una sociedad que en sus formas de organización social, de producción y de consumo, hace más difícil la realización de esta donación y la formación de esa solidaridad intrahumana. Sí, es lo que tenemos que ir trabajando todos como una sociedad cristiana católica, para que nosotros veamos en los más pobres ese pueblo o ese lugar privilegiado en lo que es el pueblo de Dios, porque es algo que nos invita desde las Sagradas Escrituras, desde el Evangelio mismo. Vemos en el Evangelio de San Lucas cómo se nos narra cómo Jesús nació en un pesebre. El Salvador Jesús nació en un pesebre entre animales, como lo hacían los niños de los más pobres. Fue presentado en el templo junto con 2 pichones, la ofrenda de quienes no podían permitirse pagar un cordero. Creció en un hogar de sencillos trabajadores y trabajó con sus manos para ganarse el pan. Cuando comenzó a anunciar el reino, lo seguían multitudes de poseídos, y así manifestó lo que él mismo dijo: el discípulo del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado para anunciar el evangelio de los pobres, a los que estaban cargados de dolor, agobiados de pobreza. Les aseguró que Dios los tenía en el centro de su corazón. Entonces vemos cómo pudiéramos ver que es una exigencia hacia nosotros de acercarnos a los más necesitados, de realmente nosotros hacer viva, hacer presente la palabra de Dios. Y les comparto también cómo era parte de las enseñanzas de los apóstoles. Hemos nosotros en algunas ocasiones la palabra el didaché, que viene siendo del griego un término que significa enseñanza. Esto lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. A la instrucción o catequesis a los de dentro, en las casas, aunque también puede incluir la predicación a los de fuera, en el templo. Lucas indica con la expresión enseñanza de los apóstoles el vínculo de la primera iglesia y de todas las iglesias, con los testigos directos y autorizados de la enseñanza y actividad del Señor. No olvidemos el papel que los 12 tuvieron en la dirección de la comunidad de Jerusalén. En toda comunidad es necesaria una autoridad como servicio de coordinación, de animación y de unidad. En cualquier caso, la palabra suscita la fe y la ilumina. Y de aquí también nos viene la coinonía, ya lo que es lo que en estas últimas, por decir 3 palabras, de que es la coordinación, la animación y la unidad. A todo esto nos lleva a una coinonía, a una comunidad. Dice que la parte principal, dice el término coinonía o común, de koinos, procede del verbo poner en común o compartir. Tiene varios significados. El principal se relaciona con los bienes materiales, pero también equivale a una unión mutua de la fe y en la unanimidad de sentimientos.
Mejor dicho, la unión espiritual exige la comunicación de bienes y en casos especiales los bienes en común. Con palabras como la fe constituye el fundamento de la unidad comunitaria, la cual se realiza y se expresa en el doble nivel de los espíritus y de la puesta en común de los bienes. Al parecer no se trata de la primera comunidad de vender todos los bienes para hacer una propiedad común, sino que se pretende poner los bienes propios a disposición de todos para que no haya necesitados. Una comunidad cristiana se reconoce en cuanto tal cuando no hay indigentes entre sus miembros y cuando lucha para que no los haya en todo el mundo. Algo también que vemos nosotros, que lo vivimos, lo experimentamos. Hoy en la mañana veía yo las noticias en el internet, tratando un poquito de ampliar noticias tanto positivas y viendo nuestras realidades, que pues les puedo comentar cómo nuestros hermanos de Siria, todos los cristianos perseguidos, pues están siendo, ¿cómo podríamos decir la palabra? No tengo ahorita palabra masacrados sería la palabra. Estaba leyendo, informándome, no me atreví a ver el video, donde el grupo ISIS, unos musulmanes fundamentalistas, decapitaron a 30 cristianos más. Entonces, como en estos tiempos, este siglo XXI, donde hay tanta modernidad, tantos recursos, pudiéramos decir de todo, que hay un exceso absoluto de cosas, de medios, pero cómo estamos viviendo en una barbarie, cómo gentes de ese tipo radicales atacan a sus mismos hermanos como hijos de Dios, porque es algo que no se puede entender. Pero volvemos nosotros a nuestra realidad de Tijuana y vemos cómo en nuestras calles cada día, y yo lo puedo constatar ya no nomás en el centro o en las zonas del este de Tijuana, Rosarito, también en tantas partes ve uno personas indigentes, cómo hay personas que pues a veces se cuestiona uno de dónde vienen, cómo surgen estas personas que viniendo a Tijuana por una oportunidad de vida mejor, no pueden conseguir trabajo, caen en manos de personas que los explotan, autoridades que los vejan, y que con el poco tiempo que va pasando, y lo digo de esta manera, que ya los ve uno como indigentes, que en un principio llegan con una mochila, con algunas pertenencias en los hombros, y al poco tiempo los ve uno como indigentes, y que nosotros tenemos que buscar la manera como poderlos ayudar a ir superando esa situación difícil. Y esto lo comento en el sentido de que podemos darles algo de comer. Creo que en todas nuestras casas, por más humildes que seamos, o que sean la buena voluntad de las personas, poderles ofrecer algo de comer, también algo que vestir, zapatos que calzar, porque tenemos nosotros que solidarizarnos con ellos, que es realmente la forma de vivir el Evangelio. Lo he comentado en varias ocasiones, como en el Evangelio según San Mateo se nos habla de las obras de misericordia, ¿no? Estuve hambriento y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, me viste sediento, me diste de beber, era forastero, me hospedaste. Y así va mencionando las obras de misericordia, y pues es la oportunidad nosotros también que tenemos de poder, en ese momento en que Dios nos llame a cuentas, vamos a nosotros a decir qué tan misericordioso fui con el prójimo, donde ante necesidades de sobrevivencia, por así decirlo, de comida, de agua que tomar, algo que vestir, pues podamos nosotros ser solidarios con los más necesitados, porque pudiéramos decirlo, ¿quién no tiene 1, 2 o 3 pares de zapatos que ya no usa y ahí los tiene empolvados en el closet?
no se diga así también de ropa, pantalones, playeras, blusas, pantalones de mujer, tanto mucho que tenemos guardado y que no lo compartimos. Esto realmente diría o daría sentido a tantas palabras que ahorita he compartido, que he externado, que le da sentido realmente a una vida a la que estamos llamados a vivir el Evangelio, ¿no? Que decimos que el Evangelio pues son las narraciones, lo que nos comparten quienes fueron testigos de la presencia de Cristo entre nosotros, y que lo sigue siendo en esas personas marginadas que a veces les hacemos el feo y que no les damos la más mínima moneda, ¿no? En cuanto a su denominación. Este tercer segmento se nos termina, regresamos después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Regresamos nuevamente, hermanos y hermanas, buenas noches. Les recuerdo, quienes gusten hacernos un comentario, nos pueden llamar a cabina al teléfono 608-3652, y quienes quieran seguirnos a través de internet en la página www.tjcatólico.com. Algo que quiero concluir ya en este cuarto y último segmento de la noche de hoy es una reflexión, algo que nos pueda ir dando un horizonte de todo esto que les he ido compartiendo en estos programas, y que vaya a cada uno de nosotros marcándonos un horizonte donde en la misma iglesia, en las diferentes pastorales, nosotros podamos trabajar como una acción pastoral, y que tengamos también a la luz del Evangelio una reflexión teológica, ¿no? Nos dice que la vida cristiana de los creyentes y la reflexión teológica inherente a la fe dan lugar a dos funciones distintas y necesarias, pero mutuamente relacionadas: la función pastoral y la función teológica. La función pastoral equivale a la acción eclesial del pueblo de Dios en el mundo. La función teológica consiste en reflexionar sobre las manifestaciones e intervenciones de Dios en la humanidad a través de Jesucristo por medio de la Iglesia. Como la función teológica es un acto reflexivo, es acto segundo. Antes de pensar se es, y antes de que haya una teología cristiana, hay una vida eclesial de creyentes. Evidentemente, la operación reflexiva produce un conocimiento teológico, y al que precede un acto pastoral es un acto primero. Ya como en estas, reflexionando estas palabras, pues sí tenemos que partir de una teofanía, de que Dios se nos manifiesta de alguna forma, en alguna palabra, en algún hermano, ante una necesidad, ante una acción también, porque podemos nosotros ir caminando o ir manejando el carro y ver a una persona con un problema mecánico en su carro, y que nos puede llevar solamente unos pequeños segundos, unos pequeños momentos de poder, ¿por qué no decirlo?, nuestra acción del día, ¿no? Alguna ocasión había una persona por una de las avenidas de la zona Río, una señora con el carro detenido y en el carril del medio, y pasaban carros por un lado y pasaban otro por el otro lado, pasaban taxistas, todo el mundo, y pues se estaba creando un embotellamiento. Entonces con uno de mis hijos y yo dijimos, pues paré el carro a un lado, prudentemente, donde no se ocasionara más caos. Entonces le dijimos a la señora que qué era lo que pasaba, dijo que no podía moverse el carro, que era eléctrico, y ya nada más le dije yo, pues pónganle la N y ahorita la hacemos a la orilla.
Y eso nos llevó, digamos, 3 minutos en poder hacer nuestra obra del día, por así decirlo, y ayudar a la persona. Y algo que a mí me sorprendió, y me sorprendió que antes de decirme gracias la señora, que no esperaba tampoco la gratitud, pero como en un pequeño tan ínfimo, lo primero que nos dijo la señora: Dios los bendiga. Entonces es algo, digamos, en una situación o una correspondencia, una acción, un gracias con una bendición, pues creo que como yo les digo a las personas, pues en esta bendición que me das, pues por lo que yo hice te salgo debiendo. Pero sí es en esa vivencia que tenemos que ir trabajando todos los días, todas esas oportunidades que tenemos, que pueden ser pequeñas, pero a los ojos de Dios pueden ser muy grandes y muy valiosas para la gente que se encuentra en una necesidad, no solo en esta que les acabo de compartir, sino en ocasiones en que llega la gente a Tijuana buscando un familiar y no sabe cómo ubicarlo. En fin, hay tantas cosas en las que pues es esa manifestación de Dios, ver en ese necesitado el rostro de Cristo, y que nosotros realmente seamos realmente testigos del Evangelio. Y en lo que les comentaba en este punto de la acción pastoral, pues si de una manera individual tenemos esa disposición, pues si nos acercamos a nuestra comunidad, a nuestra parroquia, a un movimiento de laicos comprometidos, pues podemos todas estas potencialidades que cada uno de nosotros tengamos, ser multiplicadores de una comunidad donde todos participamos de alguna manera, podamos nosotros sumar y multiplicar, recordando un poco de lo que en una ocasión a mí me compartía y me enseñó el padre Mario Villanueva, formador del Seminario Diocesano de Tijuana, donde me decía a mí: oh, don Francisco, usted puede ayudar mucho partiendo de las 3 T, que teniendo alguna de ellas, o 2 o las 3, pues será de gran ayuda para nosotros, donde nos hablaba de tiempo, de talento y de tesoro. Entonces, teniendo alguna de ellas, pues si tenemos el tiempo, la disponibilidad, que el trabajo nos permita poder servir, pues adelante, vamos a nosotros a poder decir de alguna manera servir. El talento, pues puede haber situaciones en las que se requiera de la creatividad, recordando un poquito las palabras del Santo Padre, donde nos dice que tenemos que ser ahora nosotros más creativos. Entonces el talento puede surgir y expresarse, manifestarse de muchas maneras. El tesoro, pues también en la medida de las posibilidades económicas, también hay quienes puedan tener un trabajo muy productivo, bien remunerado, que puedan apoyar. Entonces todo esto es viviéndolo en comunidad para todos nuestros hermanos, específicamente dentro de nuestra iglesia, pero no solo como un círculo cerrado dentro de nuestra iglesia, sino a partir de nuestra iglesia católica, pues ayudar a los necesitados, que no tengamos nosotros que hacer una pregunta primero de qué fe, qué religión profesas, sino simplemente ver el rostro de Cristo, como lo había mencionado ya algunas veces, a esa persona necesitada. Entonces podemos ir nosotros realmente trabajando a ser realmente, insisto, testigos del Evangelio, que nosotros haciendo ejemplo, haciendo cabeza en nuestras familias, podemos hacer esta multiplicación que decía también en las comunidades, en nuestras parroquias, en nuestros grupos apostólicos. Y algo que les comparto brevemente para ya concluir este cuarto y último programa, y compartiré más en los subsecuentes programas, esperando tiene abierta la invitación el padre
Ramón Ricardo Sánchez Cárdenas, que da clases de pastoral en el seminario, en teología en Seminario Mayor, para que comparta lo mucho que él conoce. Tiene la licenciatura en pastoral, pero dice caracteres específicos de la acción pastoral. La acción pastoral es acción. En los ámbitos de reflexión de la teología pastoral o teología práctica se emplean con frecuencia los términos acción, práctica, praxis y teoría. El término acción, en latín actio, es un contenido sustantivado correspondiente al verbo hacer o realizar, que se emplea frecuentemente como sustantivo en los textos conciliares, unidos a los adjetivos eclesia, sagrado, pastoral y apostólico. Se intenta con este vocábulo sustituir el término práctica, que equivale a repetición de un trabajo o ejercicio hecho rutinariamente con conciencia ordinaria, mediante una cierta destreza para obtener un provecho material inmediato. La práctica se opone a teoría o conocimiento que capacita para ejecutar algo. Entonces, esto que les estoy leyendo, pues realmente fundamenta gran parte de lo que les compartí en este programa, y que tenemos nosotros que pues ir buscando, adentrándonos en conocer, de compartir, para que podamos nosotros poder trabajar en una pastoral de conjunto, que principalmente para poder trabajar en una pastoral de conjunto, pues podemos nosotros pensar en que la espiritualidad de la comunión, como se nos mencionó en la Asamblea Pastoral Diocesana, pues es el seguimiento de Jesucristo bajo la iluminación del Espíritu Santo, como se ve en la realidad de cada uno de nosotros, y tener cuidado de las alucinaciones. O sea, realmente que todo lo que nosotros hagamos sea movido por una inspiración del Espíritu Santo, y que podamos nosotros día con día ir dando frutos, y como nos dijo Jesucristo a través de los apóstoles, que nuestro fruto sea abundante. Bien, el tiempo se nos ha terminado. Esperemos el próximo programa contar con la presencia del Padre Ramón Ricardo Sánchez Cárdenas, para que nos comparta sus experiencias. Bueno, los dejo. Muy buenas noches. Dios los bendiga. Nos vemos y escuchamos el próximo lunes. Me llamo Francisco Gracia. Me despido de ustedes.